Bueno, como ustedes ven, todo lo que se dijo acá tiene mucho que ver, está muy vinculado. Entonces, al inicio yo escribí el testimonio del que habló Germán con mucho tiempo, porque ya las denuncias se habían hecho. Entonces, yo justamente como lo que a mí no me atrae es la denuncia inmediata, que hay que hacer. Pero no es lo que me atrae a mí me atrae escribir con tiempo y reflexionar y bueno, hacer lo que hago. Entonces, justamente, aunque lo empecé a escribir cuando me fui del país, que me fui en el 77, yo mandaba cartas desde afuera a Buenos Aires a mis padres, y de esas cartas hice otro libro que espero poder publicar, que se llama Tatuajes en papel, las cartas desde el exilio. Y en esas cartas ya iba elaborando un poco todo lo que había pasado dentro de lo que les podía contar a mis padres o a otros amigos. Entonces, esa elaboración lenta hizo que este libro empezara, digamos, en el 77, yo no sé fecha exacta, a veces digo el 82. El 82 es cuando llegué a Canadá y me puse a estudiar literatura y a escribir ciertas partes del libro para un curso que tomé y que me pidieron que haga una autobiografía. Pero yo creo que es un flujo que abarcó muchos años. Se publicó recién en el 97, en el 96 lo mandé a un concurso y fue premiado. Gracias a eso existe, porque hay muchas obras de mucha gente que escribió memorias, que escribió testimonios, que escribió novelas muy valiosas de esa época y que no tuvieron la suerte de que fueran publicadas. A mí me parte el alma de que eso no siga saliendo, porque es un conjunto que creo que tiene que quedar para el futuro, aunque los que estemos acá, algunos de nosotros lo leamos y muchos otros no lo lean, porque esto es algo de muy mínimo público, no es un libro, no es una serie de Netflix, no es algo que el público masivo quiera abordar, pero creo que es necesario que quede y que se reproduzca, y lo que me gustó a mí fue que en Argentina, donde hay una gran militancia por los derechos humanos, aunque ahora parezca que no hubiera militancia, porque ustedes no se enteran, sigue habiendo, y sale la gente a la calle todos los días. Yo pude leer parte de este texto en eventos de memoria que se organizaban. Y uno de ellos fue el club atlético donde yo estuve, que es en el barrio de San Telmo, esas calles. Las calles que Germán mencionó son el barrio de San Telmo, donde los turistas van a pasear y encuentran las ventas de los domingos. Bueno, a pocas cuadras de ahí estábamos nosotros en un lugar que parecía de otro mundo. Y sin embargo, los vecinos tenían que escuchar porque está rodeado de casas. Entonces, hay que hacer un trabajo con el barrio. Hay que acercarlos sin que tengan pánico de entrar a un lugar así. Entonces, aunque se destruyó, porque se construyó un puente y las cenizas cayeron como montañas y todo lo que había ese centro clandestino quedó enterrado, hubo un grupo de jóvenes que lo desenterraron. O sea, un sobreviviente muy joven que había cursado la secundaria cerca de ahí, se dio cuenta por los olores, los lugares, se dio cuenta que ese tenía que ser el lugar, los ruidos, y en ese momento teníamos un gobierno que escuchaba y le dieron crédito y fueron a cavar y encontraron el centro clandestino. Entonces ese grupo siguió trabajando hasta el día de hoy y ya estaban, ahora que llegó Milei, ya estábamos llegando, porque llevó mucho trabajo, porque no había dinero por esto, por lo otro. Estábamos llegando al lugar donde estaban nuestras celdas. Llegamos al techo de nuestras celdas. Yo tengo un amigo cineasta que cuando viene de Italia, él hizo una película que se llama Garage Olimpo, Marco Vecchis, y que está basado en ese centro clandestino. Tiene ese nombre porque era un nombre ficcional, pero es el club atlético. Él se toma un taxi del aeropuerto, ahí se para en ese lugar, ahí empieza su viaje a la Argentina. O sea, eso nos marcó tanto
que nosotros queríamos que llegaran a esas celdas. Y ahora, al menos para ver dónde habíamos estado, porque además estábamos con los ojos tapados todo el tiempo, solamente espiando un poquito, ahí no se podía ver nada. Entonces, por lo menos eso, después de una vida, de haber estado memorializando esto, poder ver el lugar. Bueno, no se pudo porque llegó Milei. Había una canción, y entonces llegó Fidel, y ahora él. Y entonces llegó Milei. Entonces se acabó la diversión. Llegó Milei y mandó a parar, tal cual. Entonces paró, y a la gente que está en los centros clandestinos trabajando, que son ex centros clandestinos, centros de memoria, bueno, los están echando, no le dan financiación. Objetivamente siguen funcionando, pero una persona abre la puerta y otra la cierra, no hay más. En este momento no hay más. Pero en esa época, volviendo a lo que les quería contar, en los años 90, empezaba el proceso de memoria colectiva con los vecinos, con los militantes de derechos humanos, con quien quisiera acercarse. Y yo estuve ahí para un evento que se hizo de memoria, que es parte de lo que leíste al final. Yo tenía otro final para el libro, ya no lo recuerdo. Tenía otro final, pero por eso sirvió que yo esperara tanto para publicar el libro. Hoy por hoy, cuando se tiene un libro hay que correr a publicarlo. Bueno, nuestra filosofía en otros tiempos era distinta. El libro tenía que encontrar su momento. Yo fui a ese evento, nos pidieron a 5 sobrevivientes, ahí habían pasado como 1500 personas. No sé cuántos sobrevivientes había, nosotros éramos ahí 5, había pocos. Y nos llamaron para decir algo, y a mí se me ocurrió leer la primera página del libro, que era la de mi secuestro, en ese lugar. Ese fue un acto muy reparador, porque ¿quién hubiera pensado que yo hubiera podido contar mi secuestro en ese lugar, ante un público privilegiado, que era la gente, los vecinos, la gente que vivió lo mismo desde otro lugar? Entonces, para mí fue realmente el final de ese libro, y lo cambié. Yo había ganado un premio con la versión anterior. Nunca les dije nada, porque somos latinoamericanos, no tenemos por qué deschavarnos o pedir permiso, y el libro fue publicado con este nuevo final, por suerte, porque este era el final. No es un final, pero era el momento en que se empieza a hacer memoria a nivel colectivo. Yo pienso que estos libros son elementos de este movimiento colectivo de memoria, que se manifiesta de distintas formas. Se manifiesta con actos callejeros, se manifiesta en las baldosas, que ustedes tienen también baldosas, tienen funas, tienen, bueno, 1000 cosas que en Argentina, como somos más, se nota más, y bueno, somos más ruidosos. Hay muchas actividades donde de repente uno puede leer una parte de eso y formar parte activa de ese activismo. Pero de lo contrario, aunque uno no forme esa parte activa, somos un conjunto. Están las películas, están los libros, están las novelas, están los testimonios, está la música. Todo eso es una cultura que compartimos. Por eso hice un libro del testimonio en el Cono Sur, porque había habido libros de Argentina, había libros sobre Chile, o sea, investigaban este tema en uno u otro país. Pero a mí me pareció que había que investigarlo, por lo menos en la parte sur del Cono Sur. No involucré, porque también podríamos incluir Brasil, pero involucré por lo menos nuestros 3 países que se parecen bastante. Entonces, bueno, después de escribir eso, yo viajaba y tomaba notas en cuadernos de todo lo que se me antojaba. Y un día, yo siempre decía, bueno, ¿cuándo voy a escribir una novela? Y un día me di cuenta que ya había escrito un libro, tenía más de lo que podía entrar en un libro, pero no me había dado cuenta, eso eran cosas para mí, yo no las escribí para un público. Bueno, al final se me ocurrió armar un día ya por el fin del mundo, porque el exilio tampoco es un tema. Si los detenidos desaparecidos no teníamos voz, porque fuera de los juicios son las madres, son las abuelas, son los hijos y las hijas, pero me di cuenta que incluso alguien
que valora mucho todos los movimientos de derechos humanos, mencionando todo lo que existía en Argentina, se olvidó de mencionar a los testigos, sin los cuales los juicios o el saber de lo que sucedió no existiría. Bueno, nosotros los testigos somos lo más invisible que hay en la post-dictadura. No sé, acá bueno, acá puede ser que más cosas sean invisibles, pero allá somos los ex detenidos desaparecidos los que estamos confinados a ir a los juicios y declarar. Ahí estamos bien, pero fuera de eso mejor que no hablemos mucho. Entonces mi idea era sacar a los testimonios de los juicios, que está bien, en Argentina son visualizados a partir de la pandemia en redes. Se puede entrar a los juicios orales que todavía continúan y se pueden ver en redes, porque son orales y porque la gente habla y cuenta su historia. Pero que salgan, que se metan por los resquicios, que se vendan en librerías, que la gente se entere de algo por lo menos, para que enfrente lo que se viene con un poco de saber del detalle, no tanto de la geopolítica, porque ahí nos podemos dividir y podemos interpretar distintas cosas, sino desde el punto de vista del sujeto que padece. Desde ahí se entienden muchas cosas más. Y por último, este ensayo, que ya Alicia dijo todo lo que tenía que decir y que el resto es leerlo. Bueno, ahora, ustedes... quería agregar algo más con respecto a lo que dijeron ustedes. Se dijo que en los 90 liberaron a los genocidas por parte, fue Menem, y como en los 90 termina mi libro, hasta ahí llegamos, pero yo les quiero contar que en el 2005 con Kirchner volvieron los juicios y no solo se hicieron contra los militares, muchos de ustedes lo deben saber, pero para quienes no lo sepan, no solo se incluyeron los militares, sino contra lo cívico, religioso, militar. Todos pasaron por los juicios. Y incluso lo cuestionaron a nuestro actual Papa. Lo cuestionaron y él contestó, pero pasó por la experiencia de tener que contestar, porque él pertenecía a una iglesia católica que, a diferencia de Chile, participó activamente en la desaparición de personas. Entonces, todo esto se hizo y se sigue haciendo a partir de 2005. Entonces, hay cientos de militares presos, entre ellos este que habían liberado, pero creo que después murió, no estoy segura. Pero ahora los están tratando de liberar, están volviendo a la foja cero de antes. O sea, volvemos en redondo. Bueno, la historia va y viene, pero no hay que pensar que por eso se va a acabar todo. Todo este mundo cultural que creamos existe. Lo único que hay que hacer es conocerlo. Además, en el libro, en Una sola muerte numerosa, y un poquito en Un día, también pongo música de la época, también pongo rimas, también pongo lo que hacíamos como niños, porque todo ese mundo existe y muchas cosas sobreviven modificadas. Pero cuando uno escucha o lee algo de por ahí, puede de repente vincularlo con el presente, que es lo que a mí más me importa. Si es por hacer solo historia, no me interesa tanto. Yo creo que desde el presente se lee, y cosas que un joven puede encontrar en este libro, como las lee desde su presente, yo no las encuentro, pero él o ella la encuentran, porque hay ecos, no es una declaración judicial. Entonces, en lo poético, en lo literario, siempre se encuentran resonancias.